Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a empezar nuestros temas de Excel. El día de hoy, ya hasta ayer trabajamos las 3 guías de Word y hoy empezamos con nuestro primer tema de Excel, como para darle cierre a esta semana. De la combinación de correspondencia que se vio el día de ayer, del procedimiento de cómo se hace, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿La carta se Sí. hacía con norma Zapa o normal? No, una carta normal, inclusive lo que más que una carta se pedía era como de pronto quizás enviar un portafolio o un catálogo, algún documento que digamos, consideraras que era muy pertinente compartir o enviar a varias personas, pero si lo hicieron a través de una carta, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? El procedimiento es muy sencillo porque fíjese que el asistente lo va llevando uno paso a paso y le va indicando en qué parte del procedimiento está. Entonces, pienso que los pasos, si uno los sigue de manera adecuada, pues no va a haber problemas al combinar la correspondencia. Muy bien. El día de ayer también estuve revisando los primeros encuentros, las primeras entregas de la actividad de Word. Entonces, este es el archivo que ya ustedes tienen compartido allá. Y como podrán ver, hay algunos compañeros que ya tienen una B, quiere decir que la actividad la enviaron y además que quedó bien realizada. Hay compañeros que no tienen nada porque no les he colocado el NE de actividad no enviada, porque como tienen plazo de enviarla hasta este domingo, entonces pues no es justo colocarles todavía el NE. Pero a partir del lunes, cuando haga nuevamente la revisión, si usted no ha enviado las actividades, pues le va a quedar un NE, o le puede quedar una C, o le puede quedar una I. Entonces, aquí ya ustedes pueden observar cómo está quedando la calificación y de esta manera ustedes pueden ir haciéndole el seguimiento a las notas de acuerdo a las actividades que han entregado. ¿Preguntas de esta parte? ¿Si pudieron observar el archivo de notas? Recordemos que lo pueden ver dentro de contenido del curso, estructura del curso, componente transversal, TIC, y ahí está el archivo de notas. Bien. Entonces les decía que hoy empezamos con los temas de Excel. En Excel la presentación ya es un poco diferente a la carpeta de Word. ¿Por qué? Porque dentro de la carpeta de Excel vamos a obtener 9 subcarpetas desde la S1, es decir, desde la sesión 1 hasta la sesión 9. En este momento ustedes tienen cargadas las primeras 4 sesiones. Entonces, la idea es que hoy vamos a entrar a mirar la S1, que corresponde a la sesión 1, y así sucesivamente vamos revisando cada una de las sesiones. ¿Por qué se manejan carpetas aquí independientes? Yo les voy a mostrar por qué. Porque cada carpeta contiene una guía de aprendizaje, que es un documento Word, tiene un archivo de material de estudio, que también es un documento Word, tiene un documento
o un archivo que se llama taller y ese es un documento de Excel y el enlace para entregar la evidencia. Entonces hay más documentos que en Word para la primera sesión. Entonces recordemos que hay una guía de aprendizaje, un material de estudio, que son como los documentos de consulta, de información. El taller es un archivo de Excel y ahí es donde vamos a desarrollar la actividad. Ese es el ejercicio o los ejercicios prácticos. Y el enlace para entregar la evidencia. Yo ya descargué las guías. Entonces aquí está la guía de aprendizaje. Estamos en la guía número 1 de hoja de cálculo. Viene la identificación. Luego viene la presentación. Aquí viene una pequeña reflexión inicial. Viene indicada las actividades de contextualización y aquí es donde dice que en el archivo material de estudio S1. Entonces la guía simplemente es informativa. Porque ¿dónde están todas las actividades de contextualización e identificación de conocimientos? Está en el documento que se llama material de estudio. Aquí va a encontrar usted los temas que se van a ver por día y toda la explicación por tema. Entonces es un archivo bastante grande porque se detalla de manera bien descrita cada uno de los temas que vamos a ver. Entonces, si algún tema de los que se vieron hoy usted no lo recuerda, tiene dudas, tiene preguntas, la invitación es a que se remita al material de estudio. Por ejemplo, no sabe cómo ordenar. Entonces vamos a buscar dónde está la opción de ordenar. Vamos a buscar. Y acá, dentro del documento, está toda la información de cómo ordenar los datos de una tabla. Entonces aquí ya la encontramos y aquí le está diciendo dónde está la opción de encontrar lo que usted necesita saber sobre un determinado tema. Entonces, para eso son los dos documentos. La guía, que es la presentación normal de la guía con el glosario, con las actividades. El material de estudio, que es donde encuentran toda la contextualización de los temas. Son documentos. Este, por ejemplo, tiene 24 hojas. Porque como les digo, se trata de que quede lo más detallado para que ustedes lo puedan entender. Y ahora sí nos vamos al ejercicio taller, al documento taller, que es donde siempre van a encontrar los ejercicios que deben hacer y por obvias razones este es el documento que deben enviar a través del enlace. ¿Sí les ha quedado claro? ¿Cómo va a ser la dinámica con Excel? Buenos días, sí señora. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia. Los temas para el día de hoy son todos estos que hay acá. Parecerán muchos, pero ustedes van a ver que ya algunos son muy rápidos. Entonces, como ustedes ya hicieron una revisión, ¿se acuerdan del pantallazo de Excel? Pues ya han identificado algunas partes. ¿Alguien me quiere decir qué partes pudo identificar en ese pantallazo? ¿O no han hecho la actividad? La barra de desplazamiento vertical, Barra de la desplazamiento vertical es esta de acá. barra de desplazamiento horizontal, Muy bien, es la que me permite moverme de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Muy bien.
Creo que era la cinta de opciones, algo así. La cinta de opciones, entonces son estas de aquí arriba. ¿Cuál más? Aquí hay una bien importante que es la barra de estado, que es esta que está aquí abajito. Miren qué pasa si yo selecciono estas celdas. Él me está diciendo aquí que hay un recuento de 15. Entonces esta barra de estado, que es la de abajo, es bien importante porque acá más adelante vamos a ver que él nos coloca información muy rápida. Por ejemplo, acá me está diciendo que tengo 15 celdas seleccionadas, que eso me podrías utilizar una opción de contar, ¿cierto? Porque me está contando ahí. Bien, ¿qué más encontraron o qué más notan ustedes diferentes de esta presentación de Excel pues a la de Word? La etiqueta, La etiqueta. ¿A qué te refieres con etiqueta? pues como las hojas, o sea, hay por ejemplo Ah, donde dice temas, datos, eso ahí. listo. Estos son hojas, muy bien. En las versiones antiguas decía hoja 1, hoja 2, hoja 3 y habían varias hojas. En las versiones más actualizadas solo coloca una o dos hojas y aquí hay un botoncito de más para ir insertando hojas. Excel es conocido como un libro y los libros pues tienen hojas. Entonces si yo necesito más hojas de trabajo, simplemente le doy dando en la bolita con el más y puedo ir aumentando las hojas. Cada hoja pues va a ser como un, entre comillas, un documento nuevo de trabajo porque usted va a tener que configurarlo. No es como Word que uno configura la paginación, configura el encabezado y el pie de página o si va en la posición horizontal o vertical para todo el documento. Aquí lo tiene que hacer usted por cada hoja. No es que yo configure todo el archivo, sino me toca configurar cada hoja. Si yo tengo varias hojas, entonces puedo, como les decía, configurarlas y tratarlas de manera independiente. En la parte donde dice hoja 1, si yo le doy clic derecho, él me saca un submenú para manipular esa hoja. Entonces puedo insertar más hojas, puedo eliminar la hoja, puedo cambiarle el nombre para que ya no diga hoja 1, sino el nombre que yo considere. Puedo moverla o copiarla, ver el código, proteger esa hoja, cambiarle el color a esa pestaña, la puedo ocultar o puedo seleccionar todas las hojas. Es importante tener presente que cuando usted va a borrar una hoja, la va a eliminar, si la hoja tiene datos o tiene información, por ejemplo acá, él me saca un mensaje donde dice que si yo elimino esta hoja, se va a eliminar de manera permanente. Es decir, que no va a haber un control Z, no se va a ir esa hoja a la papelera de reciclaje, sino que se pierde. Entonces, no es posible volverla a recuperar. En cambio, si usted va a eliminar una hoja que no tiene ninguna información, pues él simplemente la va eliminando sin ningún problema. Entonces, con las hojas hay que tener cuidado cuando yo las elimino porque no es posible recuperarlas. Muy bien. ¿Qué otras cosas encontraron? La barra de fórmulas. La barra de fórmulas. Es toda esta que está aquí.
que aparentemente es toda esta línea y uno dice, uy, pero esa es grandísima. Claro, y es bastante grande porque en esta barra de fórmulas usted va a mirar el contenido que hay en cada celda. Entonces, fíjese que estoy en una celda vacía, pues no hay nada en la barra de fórmulas. Pero si yo me ubico en una celda que tiene datos, entonces aquí va a aparecer la información que hay dentro de esa celda. Si es una información de texto, pues aparecerá tal cual. Pero si ya es una información con números o con operaciones, allá en esa barra de fórmulas se va a ver, es la operación que usted realizó. Entonces, hay que tener muy presente esa barra de fórmulas. Bien, ¿alguna otra dato, algo especial que hayan encontrado? Bueno, aquí está el cuadro de nombres. Este cuadro de nombres también es importante tenerlo presente porque las hojas en Excel tienen columnas, que son todas las que están de arriba a abajo, y tienen filas, que son las que van de izquierda a derecha. Entonces, columnas de arriba a abajo, filas de izquierda a derecha. La intersección entre una columna y una fila se llama celdas. Entonces aquí fíjense que seleccioné la columna F y la fila 4. Y donde se cruzan esa columna con esa fila es una celda. Entonces yo estoy ubicado en este momento en la celda F4. Y eso es lo que aparece aquí en el cuadro de nombres. La posición de la celda en la que usted se encuentra. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a la G25. Me puedo ir al cuadro de nombres, le doy G25 y él me lleva hasta esa posición de celda. Quiero regresar a A1. Entonces, en el cuadro de nombres, escribo A1 y él me lleva a la primera celda. Entonces ese cuadro de nombres lo que me está identificando es la posición donde me encuentro, es decir, la celda donde me encuentro. Si yo tengo varias celdas seleccionadas, entonces a esto se llama rango de celdas. Pueden ser de manera vertical o de manera horizontal, o selecciono un rango, oprimo la tecla control y puedo seleccionar varios rangos. Entonces, estos son rangos de celda que los he seleccionado. Ahora bien, fíjense que por defecto todas las columnas y todas las filas tienen el mismo tamaño. ¿Cómo hago para cambiarle el ancho? Entonces simplemente me ubico entre las dos columnas que quiero modificar. El mouse se convierte en una crucecita y me puedo desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si ven que él pone en la parte de arriba una ventanita que dice ancho y se va moviendo de acuerdo a lo que yo quiero representar en la columna. Lo mismo sucede en la fila. Entonces me ubico y puedo ampliar el alto de la columna, de la fila. Entonces a las columnas les modifico el ancho y a las filas el alto. Muy bien. Pero si yo tengo varias celdas o varias columnas seleccionadas en este caso, con que modifique una, se van a modificar todas las que tenga seleccionadas. Entonces por eso son importantes los rangos, porque por ejemplo puedo tener oprimo la tecla control y selecciono otra columna, y con que yo modifique el ancho de una, todo lo que esté seleccionado se va a modificar.
Esto mismo para columnas y para filas. Entonces es importante que tengamos presente estas opciones. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre guardar y guardar como? ¿Quién me quiere decir? ¿Mm? ¿Hay diferencia entre guardar y guardar como? Guardar como no es para ponerle como un nombre y guardarlo en un archivo predeterminado y guardar es como guardar sobre la misma copia. Sí, muy bien. Es decir, en guardar como yo le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar la ubicación, le puedo cambiar el formato y con guardar, pues simplemente lo que yo estoy haciendo es en el mismo documento, en el mismo nombre, en la misma ubicación, simplemente ir guardando cambios. ¿Sí? Y esta opción de guardar y guardar como funciona lo mismo para Word, como para Excel, como para PowerPoint, exactamente lo mismo. Entonces aquí están las opciones de guardar y guardar como que ustedes ya conocen. Entonces fíjense que ahí poco a poco vamos avanzando en los temas que parecen larguísimos, pero mire, ya hemos visto 5. ¿Listo? Entonces, ustedes siempre van a encontrar en los archivos de Excel una primera hoja que describe los temas que vamos a ver. Y en las hojas siguientes son los ejercicios que vamos a tener que realizar. En esta primera sesión de Excel solo tenemos un ejercicio en la hoja datos, que es el que vamos a realizar. Entonces, en esta hoja datos, ¿qué tenemos acá? Tenemos una información de unos nombres, unos apellidos. Nos piden que unamos apellidos y nombres a través de una función, que ya ahorita la miramos, que coloquemos el tipo de documento utilizando validación, que coloquemos un número de documento, un número telefónico, un número móvil y el estrato. Entonces vamos a completar esta información. ¿Cuántos registros tenemos? Es decir, ¿cuántos datos tenemos? Entonces, si yo selecciono todo el rango, aquí en la barra de estado me dice que tengo 139 registros o celdas seleccionadas. Entonces, pues es una tabla con bastantes datos. 139 pues son números grandes de datos. Entonces vamos a empezar a trabajar con Excel, aplicando funciones, aplicando opciones, herramientas y demás. Entonces, ustedes ven que los nombres están en una columna y los apellidos están en otra. En la columna C me piden unir apellidos y nombres. Entonces eso, y además que hay 139 registros, pues va a ser un poco demorado y un poco tedioso si lo hago manualmente. Porque, ¿qué opciones tendría yo aquí? O escribirlos, entonces empezar Amaya Silva, Zulena, Barrera Miranda, Diana Carolina. Entonces tengo escribirlos o copiarlos, pero pues son bastante largos, bastante grande el contenido. Entonces, en Excel, básicamente lo que tenemos son muchas funciones que están clasificadas en diferentes categorías y lo que me permiten es precisamente agilizar procesos. Entonces, ¿dónde están las funciones? Están aquí en este FX, que está aquí justo antes de la barra de fórmulas, o está en el menú fórmulas, que está en la parte de arriba, que aquí este control no me deja mostrar, ahora sí. En la barra fórmulas están
todas las diferentes funciones, la biblioteca de funciones clasificadas por diferentes categorías. Entonces, puede insertar una función por este lado o simplemente aquí en la fx. Entonces, cuando yo le doy fx, él lo que me hace es mostrarme este cuadrito, este recuadro que hay acá, que para nosotros va a ser de mucha ayuda desde el día de hoy hasta la 9ª sesión. ¿Por qué? Porque aquí lo que me va a permitir es buscar una función. Si yo ya me sé el nombre de la función, simplemente lo escribo acá y le digo ir. O puedo seleccionarlas de una categoría. Si yo he usado la función recientemente, pues va a aparecer en este listado que hay acá. Pero pues nosotros es como nuestras primeras veces con Excel, entonces me voy a ir a la opción donde dice todo. Todo, ¿por qué? Porque yo no sé si mi función está dentro de las financieras, dentro de las matemáticas, dentro de las de estadística, dentro de las de búsqueda, dentro de las de bases de datos o cualquier otra clasificación. Entonces me voy a todo y él me pone la lista de funciones desde la A hasta la I, que es la última función. Entonces aquí están todas las funciones que tiene Excel en esta versión. Puede que en la versión que usted tenga hayan más o menos funciones, eso sí ya depende. Pero en la versión que yo tengo son todas estas que hay acá. Y a medida que usted va pasando por cada una de las funciones, él le va diciendo aquí para qué sirve. Entonces yo voy a buscar una primera función que sé que me va a servir para el propósito que necesito. Concatenar. Entonces vamos a buscarla para que ustedes vayan mirando cómo es la lista. Y acá ya la encontré. Concatenar. Dice que esta función une varios elementos de texto en uno solo. Y fíjense que eso es lo que yo necesito. Unir, en este caso, apellidos y nombres en una sola celda. Entonces, como es la función que necesito, le doy a aceptar. Y me aparece otra ventanita que ya es propia de la función que yo seleccioné. Fíjense que aquí dice concatenar y vienen las opciones de texto 1, texto 2. Dice que texto 1 y texto 2 son entre 1 y 255 elementos de texto. Es decir, que yo puedo unir hasta 255, datos o celdas que contienen texto. Y los puedo unir en uno solo. Entonces, esto es lo que yo necesito. En texto 1, ¿qué debo seleccionar? La posición de celda donde está el primer apellido. Y fíjense que cuando yo le doy clic en esa posición de celda, él me la coloca aquí, que es B4, y al frente ya me está tomando el dato que hay dentro de esa posición de celda. Primero me dicen que son los apellidos, entonces por eso los seleccioné. Y luego que irían los nombres. Entonces fíjense que ya en el texto 2, yo seleccioné A4 y aparece Zulena. ¿Tengo que unir más datos? No, entonces simplemente le doy aceptar. Entonces fíjense que en la celda me queda Amaya Silva Zulena y en la barra de fórmulas aparece igual, concatenar, entre paréntesis, B4,
punto y coma a 4. Ese punto y coma él lo coloca para separar cada texto. ¿Sí? ¿Es claro hasta aquí lo que estamos haciendo? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Sí, señora. Pero observen la celda de apellidos y nombres. ¿Nos quedó bien? ¿O ustedes qué ven ahí? Quedaron pegadas el apellido. y el nombre. Quedó pegado el Y apellido. que y el nombre. los nombres están en minúscula y los apellidos están con mayúscula sostenida. Bueno, pero es porque así está la presentación. O sea, fíjate que los apellidos están en mayúsculas sostenidas y los nombres están solo la primera letra en mayúscula. Para eso, pues tendríamos que haber cambiado los nombres a mayúsculas, a que todo fuera mayúscula para luego unirlos, ¿sí o no? Pero lo que dice Sí, el compañero señora. sí es cierto, sí nos quedó pegados apellidos y nombres. Entonces, ¿cómo arreglamos esa opción? Entonces me voy aquí al FX y en texto 2 le voy a colocar comillas, espacio, comillas. Y en el texto 3, ahora sí escojo los nombres. ¿Cuál es el propósito de la comilla, espacio, comillas? Es precisamente dar un espacio entre el texto 1 y el texto 3. Le doy a aceptar y ahora sí me quedó separado los apellidos y el nombre. Si yo quisiera poner los nombres todos en mayúscula, entonces existe una función que se llama mayús, que está por acá. Mayús, que dice que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. ¿Qué quiero convertir? Este dato. Le daría a aceptar y entonces arrastro para que todos los nombres me queden en mayúscula. Creo que va hasta ahí. ¿Sí ve? Y después entonces sí uniría apellidos y nombres. Bien. Como ya uní lo que me están pidiendo aquí, que son apellidos y nombres, entonces cojo la celda, el puntico que me genera la celda y arrastro y ya de esta manera, todos los nombres y apellidos me quedan unidos. ¿Sí? De arriba hasta abajo y he completado la primera información que me están pidiendo. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora. No, señora. Muy bien, entonces aquí ya vimos concatenar. Muy bien. Ahora me piden que escriba el tipo de documento. ¿Qué tipos de documento manejamos nosotros? Los voy a escribir por acá, por aparte, para que ustedes me digan. ¿Qué tipos de documentos? Cédula de ciudadanía Tarjeta de identidad. y registro civil. Ciudadanía, tarjeta de identidad. ¿Alguno otro más? NIT, ¿no? La de extranjería. El NIT, ¿cómo es que se escribe? Con T. Ponle un NIT. El NIT de una empresa. ¿Qué otro? ¿Qué otro? La cédula de extranjería. Cédula de extranjería. El NUIP. NUIP. ¿Es así? NUIP. NUIP. IP. NUIT. Muy bien.
digamos que estos son los que se manejan. Entonces, ustedes habrán podido observar que hay formularios donde la gente para cédula de ciudadanía coloca CC, para tarjeta de identidad coloca TI, registro civil RC, el NIT, pues ese sí es así, cédula de extranjería y el NUIT, ¿sí? O habrán personas que lo colocan de esta manera, C.C. T.I. R.C. NID, cédula de extranjería y el NUIT. Entonces, para nosotros, esto que dice acá cédula de ciudadanía, esto que dice CC o este otro formato equivale a lo mismo, ¿cierto? Porque si yo veo esas opciones, yo digo, eso es cédula de ciudadanía. Pero para Excel son 3 datos diferentes. Entonces, ¿qué versión vamos a utilizar? ¿Esta de acá, esta de la mitad o esta última? Para colocar allá en el tipo de documento. ¿Cuál utilizamos? Yo usaría la de los puntos. La de los puntos. Muy bien. Entonces, como fue la primera que habló, esa es la que vamos a utilizar. Entonces, aquí en tipo de documento, para como cerrar la posibilidad de que la gente escriba como quiere, sino que vamos a darle un formato, vamos a darle un orden a esa información que hay ahí. Entonces, en el menú datos, me voy a ir y voy a encontrar la opción de validación de datos. Y perdón, un momentico que me está molestando la garganta. Vamos a buscar la opción de validación de datos. Entonces vamos a encontrar, pero aquí ya no lo encontré en esta versión, es que estoy estrenando computador. Permítame, ya lo miro a ver dónde está la opción de validación de datos acá. No, en vista no. Sí, estaba aquí. Tener datos, filtrar, texto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí con la validación de datos? Espérame, acá la buscamos. De datos. Bueno, aquí la encontré. Creo que es esta de acá. Esta de acá. Mírala, acá está. En sus versiones, pues van a encontrar en datos, en el menú datos, aquí está la opción de validación de datos. ¿Qué quiere decir esa validación de datos? Dice que lo que usted debe hacer es escoger una regla de una lista que él tiene para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en esa celda. Es decir, usted va a limitar la información que va a escribir ahí. Entonces, ¿cómo lo puede limitar? Entonces, simplemente usted lo que hace es definir cuál es el criterio de validación que va a permitir ahí. Entonces, dentro de las opciones está que el dato que usted quiere que se escriba sean números enteros, o que sean números decimales, o que sea una lista, o que sean datos de fecha, de hora, o que la longitud del texto sea corta. Esas son dentro de las opciones que usted puede configurar. En este momento yo voy a configurar una lista y él me pide
que escriba el origen de los datos. Si yo tengo esta lista escrita por acá, como es el caso, lo puedo seleccionar. Le digo aceptar y él en la celda que yo coloqué, entonces coloca una pestaña para que usted seleccione ese tipo de datos que quiere que aparezca ahí. Entonces está la cédula, la tarjeta, el registro civil, el NID, bueno, de acuerdo al dato que usted haya colocado. Esta es una opción. Voy a borrar todos los datos ahí. La otra opción es cuando usted no tiene escrito. Voy a borrar para que no nos genere ruido. Es decir, no los tiene escrito en ningún lado. Entonces simplemente se viene a validación de datos, lista, y usted empieza a escribir la información que quiere que aparezca. Entonces, C. Y para separar los datos, coloca punto y coma. Luego coloca T. Y punto. Punto y coma para separar. Entonces vamos en el registro civil. Punto y coma. NID. Punto y coma. Cédula de extranjería. Punto y coma. Y el NUID. Entonces, usted los está escribiendo, pero los está separando por punto y coma. Le da a aceptar y aparece la misma lista. ¿Sí? Voy a borrar ahora esto de acá. Entonces, de esa manera usted está cerrando para que la información que está registrada ahí solo sea de una lista. Ahora bien, dentro de la opción de validación de datos también usted puede colocar un mensaje de entrada. ¿Qué mensaje de entrada puede colocar? Solo registre de acuerdo a la lista. De acuerdo a la lista. O una opción, ¿no? Una opción, sí, o sea, el mensaje usted le puede colocar el que quiera. Y mensaje de error es no insista, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que tan pronto me ubico en esa celda, él ya me está diciendo, solo registre de acuerdo a la lista. Pero yo soy terca y no voy a mirar la lista, sino que voy a escribir el PET, permiso especial de permanencia. Cuando yo le dé enter, pues él me va a sacar el mensaje de error y me va a decir no insista. Si yo le digo reintentar, pues entonces ahora ¿qué colocamos? Cédula. Nada, hasta que yo no seleccione de la lista, no me va a dejar continuar. Porque acuérdense que lo que hicimos con la validación de datos era definir un formato, definir unos valores, unas reglas para limitar el tipo de datos. La validación la hicimos solo para esta celda. Voy a quitarle tanto el mensaje de error, pues porque no me gusta ese mensaje de error, ni el mensaje de entrada. Me vengo a configuración. Si alguna dato me hizo falta, pues lo puedo agregar acá o simplemente lo dejo así. Le doy a aceptar, arrastro y de esa manera hasta donde yo llevo la selección me va a aparecer la validación de datos. ¿Preguntas del No, tema señora. de validación de datos? Entonces, esta es una opción para este tipo de información.
Aquí en el estrato dice que lo puedo diligenciar utilizando la validación de datos, es decir, lo que acabamos de ver, para que usted escoja el estrato o la función aleatorio que ya la vamos a ver. Pero es muy útil para este tipo de datos. No es útil, por ejemplo, si usted tiene que registrar ciudades, porque son muchas ciudades, a menos que usted esté limitando las ciudades, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, por decir algo, que tenga yo que seleccionar entre esas. Pero si usted va a validar para todas las ciudades, pues ya es decisión suya. Pero sí es importante para unificar criterios, precisamente para que no escriban el dato como las personas quisieran, como se les ocurre. Entonces es importante que ustedes aprendan a identificar en qué momento puedo utilizar esa validación de datos. Muy bien. Aquí me están pidiendo ahora que coloque el número de documento. Ya seleccioné el tipo. Ahora que coloque el número de documento. Cuando yo estoy trabajando con Excel, yo debo colocar los números que voy a trabajar sin puntos, ni comas, ni símbolos, sino coloco números sin ningún tipo de formato. ¿Por qué? Porque a los números yo les puedo dar el formato que yo quiero, en este caso, representar. En el menú inicio está la opción de número y lo que me hace esta opción es precisamente eso, darle el formato al número que yo tengo en este momento. Tengo varias posibilidades. Tengo de forma general, es decir, que no tenga un formato específico. Tengo la opción de número para aplicarlo con posiciones decimales, en formato de moneda, de contabilidad, de fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, y aquí hay más opciones de formato. Esta es la forma rápida. Aquí puedo ponerle el símbolo de euros, dólar, de la moneda, el porcentaje. Esta opción es para el estilo de millares y esto es para aumentar o disminuir decimales. Pero también está la flechita acá, que es para irme a todo el menú de formato de números. ¿Cuál de los dos utilizar? Pues el que usted considere que le ayuda más. Este me gusta es porque yo voy viendo la muestra de cómo me va quedando el formato aplicado. Por ejemplo, este de número le puedo subir o quitar decimales, utilizar el separador o escoger la opción cómo me quedarían si aplico números negativos, si el resultado me da negativo. En moneda, pues puedo escoger también la posición decimal, el símbolo de la moneda que quiero utilizar y la opción para los números negativos. En contabilidad, fíjense que en moneda me da la opción de números negativos, contabilidad no, pero sí me da posiciones decimales y símbolos. Y así puedo ir observando cómo me va quedando cada uno de los formatos aplicados. Entonces, si lo que usted necesita en ese dato que hay aquí es convertirlo a moneda, perdón un segundito. Entonces, si lo que usted necesita es colocarle símbolos de moneda, pues simplemente escoge entre moneda y contabilidad, busca el símbolo del peso
Le da a aceptar y ya tiene convertido ese número con un formato de moneda. Fíjense aquí que en la celda aparece como el símbolo, la posición decimal, pero aquí en la barra de fórmulas el numerito tal cual, ¿sí? Si este número ya no es moneda, sino es de contabilidad, entonces aparecerá de esta manera, pero voy a buscar el símbolo de Español Colombia para que vean la diferencia entre contabilidad y moneda con el símbolo de Español Colombia. ¿Sí ven? Entonces por eso se llama formato de números, porque le estoy dando forma a ese número que usted tiene ahí. Como esto es un número de documento, pues simplemente lo voy a dejar en formato general y ya. ¿Preguntas, inquietudes? No, señora. Muy bien. Si usted va a escribir fechas, como es el caso del dato que hay por acá, que nos están pidiendo la fecha, recordemos que Excel lo que coloca es el formato de día, separado por guión o por el slash, luego viene el mes y luego viene el año. Cuando usted le dé Enter, de acuerdo al formato que esté generado allá arriba, pues le va a colocar esta opción. Pero dentro del formato de fecha, yo puedo escoger diferentes opciones. Que me la presente de esta manera, es decir, viernes 7 de mayo de 2021. Yo apenas escribí 0705 del 21. O puedo escoger que me la coloque de esta otra manera, que primero vaya el año, luego el mes y luego el día. El formato usted se lo va a dar de acuerdo a lo que usted necesite. Pero ¿qué ocurre si yo escribo? Ya voy a borrar aquí y voy a colocarlo de esta manera. ¿Qué diferencia hay entre la que les coloqué ahorita y este dato que hay aquí? ¿Por qué en uno lo puso alineado a la izquierda y otro a la derecha? ¿Qué creen ustedes que ocurre acá? ¿Será porque es algo no existente? ¿O lo toma como intervalo? No, tiene razón el compañero, porque no hay un mes 13. Entonces, por eso él genera como ese error entre comillas. Diferente si usted coloca el 13 de diciembre del 21. Si ven que ya ahora sí me lo coloca hacia el otro lado y me lo coloca en el formato que yo escogí. Entonces, tienen que darse cuenta que no hay mes 13. Entonces, deben verificar cómo se está colocando esos datos de fecha. Bien, para la fecha también existe una función que se llama hoy, y esa función de hoy lo que hace es colocarme la información del día de hoy. Por acá está hoy. Dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha. Le doy a aceptar y él me está colocando la fecha del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre este dato y este de acá? Voy a volverlo a colocar, 0705 del 21. La diferencia está en que este que yo coloqué manualmente, cuando mañana abra el archivo, pues va a aparecer 7 de mayo del 2021, porque yo lo escribí. Pero este que coloqué con la función hoy, cuando abra el archivo mañana, pues mañana me va a colocar 8 de mayo del 2021, porque está colocando la fecha del día en que se abre, ¿sí? Entonces depende de cómo usted quiera
que se registre la fecha. Si la necesita que se esté actualizando en su documento, pues la recomendación es utilizar la función hoy. En caso contrario, escríbala de manera manual. Y así como hay una función hoy, hay una función que se llama ahora. Esta función lo que hace es devolver la fecha y la actual con formato de fecha y hora. Entonces este solo me va a colocar la fecha y la hora que esté activa en el computador. Y ese se va a ir refrescando en la hora. Muy bien, entonces esto es el tema de formatos de celda. Ahora bien, ¿cómo vamos a colocar estos números para esos 139 registros? Pues cuando son temas así de educación, hay una forma rápida de colocar los números y se llama la opción de aleatorio. Está aleatorio.entry, porque lo que hace es devolverme números aleatorios entre un rango que yo especifique. Entonces puedo especificar como número inferior el millón y como número superior 9.999.999. ¿Qué quiere decir esto? Que él me va a generar números en ese rango que yo le di. Entonces, esto me va a servir pues para rellenar esta celda, toda esta información de manera rápida. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente, que como son números aleatorios, pues estos números me van a estar cambiando. ¿Sí ven? Me están cambiando a medida que yo voy cambiando acá. Entonces, en la vida real yo no tengo número de cédula, aleatorio. En la vida real yo tengo un número de documento fijo, pero aquí vamos a utilizar esta función pues para no tener que digitar esos 130 y algo registros. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, profe. Sí, Entonces, señora. esto mismo lo podemos utilizar aquí para el número telefónico y para el móvil. O si usted quiere también para el estrato. Porque me vengo aquí a las usadas recientemente, aleatorio, digo que el número inferior es el 1 y el máximo es el 6. Y él ya me está generando los estratos del 1 al 6. ¿Sí? O lo podían hacer por la opción de validación de datos, como hicimos aquí con el documento de identidad. Observen aquí la celda donde está la función ahora. Si ven que ya va en las 7:58 y no demora en actualizarse a las 7:59, que es el dato del reloj que tenemos. Entonces él va actualizándose automáticamente la fecha y la hora. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues hemos visto ya formato, validación, aleatorio, las funciones de hoy, ahora. ¿Y qué nos quedan algunos temitas por ver en este momento? Esta tabla de datos, pues sería muy bueno colocarle un formato, es decir, ponerle aquí bordes. El tipo de documento, si ven que es una columna que está muy grande para la información que hay aquí, entonces yo la voy a reducir. También voy a reducir aquí el número del documento. De pronto me toque ampliar un poquito el del móvil. El número telefónico, pues ustedes lo pueden ir ajustando. Pero para que estas celdas me queden bonitas, entonces yo selecciono la primera y empiezo a darle formatos a la primera
a la primera línea para que me quede bien bonito. Entonces aquí, por ejemplo, en disposición de página, en la opción de configuración de página, puedo empezar a mirar todas estas configuraciones para que el documento me quede bien. Entonces, ¿qué es lo que yo debo verificar? Que cuando quiero mandar a imprimir, entonces las hojas me queden bien presentadas, me queden bien bonitas, porque si yo mandara a imprimir ahorita, tal cual como está, esta sería la primera hoja, aquí sería la segunda. Fíjense que en la parte de arriba no hay títulos, sino aparecen unos datos ahí. Esta es la tercera. Uy, la cuarta me quedó apenas una hoja para 2 datos. Aquí ya vuelven a aparecer los títulos. Por acá no. Entonces yo tengo que procurar darle una configuración a esta hoja para que me quede bien presentada. Entonces aquí dentro de la opción que yo tengo, se llama disposición de página, está la opción de configurar página. En esa configuración de página, entonces usted puede mirar qué tipo de orientación utilizar, si vertical u horizontal. Aquí decirles cuál utilizar, pues va a depender mucho del contenido de la información. Por ejemplo, para esta tabla me gustaría más que fuera en horizontal para que abarcara más en lo ancho. Las escalas no se las voy a ajustar porque quiero que me quede en el tamaño real. Pero puede ocurrir que usted quiera reducirle un poquito ese porcentaje para que no quede tan ancho. Entonces usted puede ajustar aquí no solo en el porcentaje, sino en las páginas. Entonces decirle, ajústeme toda esta tabla a 5 páginas en ancho y 5 de alto. Entonces él hará la configuración correspondiente para que se ajuste. El tamaño del papel, aquí lo escoge usted, si carta, oficio o los formatos que él tenga. Le aplica las márgenes, superior, inferior, izquierda, derecha y en el encabezado, o si usted quiere centrar las páginas tanto en lo horizontal como en lo vertical, aquí también lo puede hacer. Esto aplica para hojas o tablas que no sean tan grandes y que no ocupen toda la página. Aquí está la opción de encabezado de página, el encabezado y el pie de página, y usted lo puede personalizar y va a encontrar que puede colocar una información a la izquierda, otra en el centro y otra en la derecha. ¿Qué información puede colocar ahí? Aquí le aplica el formato de texto que usted quiere o le puede insertar el número de página, el número de páginas, la fecha, la hora, la ruta donde está el archivo, el nombre del archivo, el nombre de la hoja. Puede insertar imágenes y si inserta imágenes, pues le da un formato a la imagen. Para que podamos ver, yo voy a insertar aquí a la izquierda el número de página y aquí en la derecha le voy a colocar el nombre de la hoja. Acá está. Le doy a aceptar y ahorita vamos a ver cómo nos quedó configurado. Y por último está la opción de hoja. Esta opción es bien importante porque me permite ver a mí el área que quiero imprimir. Es decir, si yo quiero imprimir solo un pedacito de esa tabla, vengo y escojo el área de impresión. O puedo repetir las filas en el extremo superior, que es lo que yo quiero hacer para que se me vea esta fila en todas las hojas.
Le voy a dar Enter y le voy a dar Aceptar. Me vengo a la opción de imprimir y fíjense que aquí me colocó el número de la página, la hoja que se llama datos, está en horizontal y observen que tiene los títulos de las columnas. Me vengo a la siguiente hoja, ya es la número 2, está la hoja, el nombre de la hoja y me siguen apareciendo los títulos de las columnas. Y así en cada una de las hojas. ¿Sí ven? Aquí ya centré tanto en lo vertical como en lo horizontal y entonces en esta hoja pues va a quedar mejor presentada que por allá arriba con 2 líneas. Entonces, en Excel no solo se trata de registrar información y que quede bien, sino que además quede bien presentada. Aquí ustedes le pueden seguir haciendo ajustes para que las hojas queden de pronto más organizadas. Pero lo importante aquí es que la configuración de esa hoja me quede bien. ¿Qué ocurre aquí con lo de tipo de documento y número de documento que no se está viendo bien? Entonces yo me vengo acá, me vengo en la configuración de la celda y me voy a la opción de alineación y le digo que se ajuste el texto a esa celda que está ahí. Entonces cuando yo ajusto, tengo que ampliar un poquito la fila para que se vea aquí todo el dato. Entonces, tipo documento, número de documento, y fíjese que está quedando mejor presentada mi tabla. Entonces, la idea es que ustedes configuren la página, configuren las celdas para que les quede muy bien presentada la tabla y que al momento de imprimir no se vayan a ver pedacitos por ahí. ¿Qué son los últimos temas que nos hace falta por ver acá? Configuración y alineación. Ordenar y filtrar. Supongamos que a usted le dice, bueno, ya está la tabla, ahora ordénemela por apellidos. Cuando yo necesito ordenar, hay un error que se comete y es que selecciono los datos que quiero ordenar y yo no debo seleccionar nada. Fíjense que si yo seleccionara y me vengo aquí a la opción de ordenar, aquí en ordenar personalizado, él me coloca una advertencia y me dice que hay datos adjuntos a los que yo seleccioné y que estos datos no se ordenarán ya que no los he seleccionado. ¿Qué deseo hacer? Si ampliar la selección o continuar con lo que tengo. Si yo continúo con lo que tengo, pues solo me ordena ese pedacito, pero los datos de los lados no se van a ordenar y yo no necesito eso. Entonces mejor le doy cancelar, me ubico en cualquier posición dentro de la tabla, me voy nuevamente a la opción de ordenar y aquí debo verificar 2 cosas. Que este chulito que dice mis datos tienen encabezados esté marcado para que cuando yo venga a ordenar por, me muestre los títulos de esas columnas y yo pueda ordenar. Voy a ordenar por apellidos, selecciono apellidos. Como los datos de apellidos son letras, entonces me pide o me da más bien la opción de ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Ordeno y entonces aquí me queda ya ordenado de la A a la Z. ¿Sí ven? Entonces es muy fácil ordenar, yo no necesito seleccionar nada, sino simplemente estar dentro de la tabla para poder ordenar. Lo mismo sucede para filtrar, que es la siguiente opción que hay acá.
Cuando yo le digo filtrar, él me coloca en cada título de columna una pestaña para que yo pueda traer la información que necesito. Porque filtrar lo que quiere decir es que yo coloco esta opción y me permite seleccionar alguna información. Entonces, por ejemplo, en apellidos, quiero filtrar y que me traiga la información de Arrieta, de Bocanegra, de Camargo y de Fajardo. Lo selecciono y solo me trae la información de esos personajes que yo seleccioné. Fíjense que aquí en apellidos me coloca la opción de filtro, que es un indicador por el cual me está diciendo que ese es el rango o ese es el criterio que yo seleccioné. Si quiero traerlos todos, pues le digo seleccionar todos y la tabla vuelve a su estado original. Dentro de las opciones de filtro, tengo primero las opciones de ordenar por la letra o por color, si estuviesen algún código de colores dentro de las celdas. O puedo filtrar con las opciones de texto que él me coloca. Si en la información hay números, entonces aquí me va a sacar las opciones es para filtrar números. Entonces que si son mayores, que si son menores, que si están dentro del rango, porque ya aquí puedo seleccionar opciones con números. Entonces, dependiendo del contenido de la tabla, él me va a mostrar diferentes opciones para filtrar. Y con eso, pues son los temas para el día de hoy. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? La tabla la deben presentar completa con toda la información, bien diligenciada, con los bordes. Y yo vengo a la opción de imprimir, que es lo que yo voy a calificar. Y en imprimir debe aparecer bien diseñada la tabla. Cuando yo navegue, es decir, cuando pase a las siguientes hojas, se deben ver los títulos en las columnas, bien organizadas, de inicio a fin. Que si lo utilizó en horizontal, que si lo utilizó en vertical, ya es la presentación que usted le quiera dar en la orientación. Pero sí se deben ver todos los títulos en las columnas y bien presentada la tabla como si la estuviéramos imprimiendo. ¿Preguntas de todos estos temas? En lo de tipo de documento, ¿irían todas las casillas rellenadas o no? Sí, o pueden dejar realizada la validación, que yo me puedo ubicar, digamos, en una celda por aquí al final y pueda seleccionar el tipo de documento. Lo importante es que se vea si no van seleccionadas, si no van registradas, pero que se pueda ver que está la validación. Y en el caso de que uno quisiera, ponerlos todos, ¿hay que hacer uno por uno o hay alguna forma que se ponga así automático como el resto? Como el de los números. Ajá, pero con esta parte de acá, ¿eso se puede o no? No, la validación sí se hace, la selección se hace uno a uno. Más adelante vamos a ver una función que me permite generar de forma aleatoria datos de texto, pero por ahora es solo validación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, señora, ¿cuántos datos podemos hacer?
No, es completar toda la tabla, mira, hasta los 139 registros. ¿O a qué te refieres con cuántos datos? No te entendí ahí. ¿Cómo así vamos a trabajar sobre esta tabla? Sí, esta es la tabla que ustedes van a trabajar. Creí que había que hacer una nueva. No, es sobre esta. Esta tabla ustedes la encuentran solo con la información, así como se las presenté al inicial. Y la deben completar. Bueno, sí, señora. Lo que sí no pueden, o sea, puede quedar así. Los números telefónicos sí los generan con la opción de aleatorio punto entre, lo mismo el móvil. El tipo de documento es lo que la compañerita estaba preguntando. No es necesario completar todo, ¿sí? Pero sí que yo me ubique, por ejemplo, acá y pueda ver que está la validación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Yo, profe, es que no entendí muy bien cómo se hacía para que en todas las hojas al imprimir se salieran los datos de arriba. Entonces, aquí en disposición de página o en la parte de configuración de página, aquí vienes en la parte de hoja, está la opción de repetir filas en el extremo superior. Acá no está. Entonces tú dices, vienes a repetir filas en el extremo superior, contraes y selecciona la fila que quiere repetir. Porque si quiere desde fecha también lo puede hacer, pero yo quiero que se me repitan solo estos títulos. Entonces simplemente la selecciono y acá le doy a aceptar y cuando yo me venga a imprimir, pues puedo ver que se me están repitiendo esos títulos. ¿Sí ves? Sí, señora, gracias. Bueno. Aquí también en la opción de hoja, en la parte final ustedes pueden ver que le puedo cambiar el orden de las páginas. Es decir, que no sea esta la 1, la 2, la 3 y la 4, sino que vengan de esta opción. Que esta sea la 1, luego la 2 hacia la derecha, la 3 hacia abajo y la 4 hacia la derecha. Este orden usted se lo puede dar en forma de N o en forma de Z. Aquí sí ya el orden, ustedes son libres de darles como quieren que se presente. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Entonces, pues este es el primer tema de lo que vamos a ver en Excel. La próxima semana continuamos con toda la programación de Excel y vamos avanzando poco a poco en los diferentes temas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo adicional? Solo se debe subir esta hoja de Excel, ¿cierto? Solo se debe subir este archivo, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno. Entonces nos vemos la próxima semana. Yo les subo el video y les mando la invitación y estaría pues revisando las entregas que ustedes van haciendo. Cualquier pregunta, por favor al correo o a través de la plataforma Territorio. Les deseo entonces un feliz día, una feliz fin de semana y nos veríamos la próxima semana. Cuídense mucho.
Bueno, sí, señora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día.